Primero que nada, quería agradecerles a todos por estar acá, escuchándome, y en particular a Sol y a Ceci por haber organizado este ciclo de charlas, la verdad que están muy interesantes, y por haberme también invitado. Bueno, como ya dijeron las chicas, mi nombre es Analía Matiachi, soy becaria postdoctoral en el grupo de Ecología de Poblaciones de Insectos, dirigido por Juan Corley, y el grupo que pertenece al Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias en el INTA Bariloche. En el grupo estudiamos todo lo que tiene que ver con el comportamiento y la ecología y biología del comportamiento de varias especies plaga en la región. Una de estas especies es la avispa chaqueta amarilla, y en la charla de hoy les voy a contar un poco cuáles son o cómo toma las decisiones de forrajeo, las decisiones de alimentación, esta avispa. Antes de empezar, me gustaría trazarles una breve hoja de ruta. Les voy a contar un poco las características generales de mi modelo de estudio, que es la chaqueta amarilla. Después voy a profundizar un poco en algunas características particulares del forrajeo de esta avispa, y después les voy a contar brevemente un experimento que hicimos, que fue parte de mi tesis doctoral, con el objetivo, la metodología, los resultados y la conclusión que pudimos sacar. La avispa chaqueta amarilla es una especie originaria de Europa, Asia y el norte de África, que ha invadido exitosamente, varias regiones del mundo, entre ellas Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Norteamérica, Canadá, Chile y Argentina. En particular, en la Argentina se ha establecido en lo que es la Patagonia Argentina, desde Río Negro, Neuquén, hasta Tierra del Fuego. Y se han establecido a la fecha dos especies. Véspula germánica, que data hace aproximadamente 40 años, que fue su primera identificación, y una avispa que arribó más recientemente, que es Véspula vulgaris, aproximadamente hace 20 años. Ambas especies pertenecen al orden Hymenoptera, junto con las abejas, hormigas y algunos bombus, algunos abejorros, perdón, son insectos eusociales. Un insecto eusocial es un insecto que tiene cuidado cooperativo de la cría, superposición temporal de al menos 2 generaciones capaces de contribuir a la labor social, y diferenciación reproductiva de los miembros de las colonias en castas fértiles, que son las reinas, y los machos o zánganos, y en una casta estéril mucho más abundante, que son las obreras. El ciclo de la chaqueta amarilla es un ciclo anual, comienza en primavera con las reinas ya fecundadas que despiertan de la hibernación y comienzan a buscar sitios para comenzar a fundar un nuevo nido. Una vez que encuentran el sitio, empiezan a construir los primordios de nido y colocan algunos huevos que serán posteriormente las futuras obreras. Una vez que el número de obreras es abundante, son ellas las que se encargan de la construcción del nido y el mantenimiento de la cría, y la reina únicamente se ocupa de la puesta de huevos. Hacia mediados del verano, febrero-marzo, se observa un pico poblacional de esta avispa, en donde la abundancia relativa a las avispas es máxima y se comienzan a producir los individuos reproductivos. Estos individuos reproductivos, a principios de otoño, van a abandonar el nido, se produce la cópula fuera del nido, el zángano o el macho muere, y la reina hiberna para posteriormente, en la primavera siguiente, comenzar a fundar un nuevo nido. El nido actual, digamos, se degrada y muere. Los nidos generalmente están constituidos por estantes que tienen celdas y que están recubiertos de una pared de celulosa. Y generalmente, si bien pueden construirlos en cualquier lado, son nidos subterráneos, que tienen un túnel y un único agujero, digamos, de ingreso y egreso de las avispas. Además, la chaqueta amarilla presenta, aunque débil, un polietismo temporal. Esto quiere decir que las obreras más jóvenes son las encargadas de realizar todas las tareas de cuidado y cría de las larvas en el interior del nido, y las obreras mayores o adultas
son las encargadas de realizar las tareas en el exterior del nido, como por ejemplo la búsqueda de alimentos. Dado su biología y ecología, Vespula germán, la chaqueta amarilla, perdón, es causante de grandes problemas ecológicos, ya que daña a la flora, a la fauna autóctona, y además es responsable de importantes pérdidas económicas, ya que, por ejemplo, atacan las frutas maduras para su alimentación, generando grandes daños en el área de la fruticultura. Además se alimentan de la miel y de las abejas también, por lo tanto atacan colmenas, que si son colmenas que están enfermas o son jóvenes, pueden llevar a la muerte de la colmena entera. Y por otro lado, dado su hábito carroñero y necrófago, perjudica también al ganado, generando pérdidas en el campo de la ganadería. Por otro lado, esta chaqueta posee una poderosa picadura con un veneno potente, que genera reacciones alérgicas importantes que pueden llevar incluso a la muerte del individuo. Por lo tanto, también generan pérdidas o disminución en la actividad turística. Bueno, como les mencioné en la diapositiva anterior, les mostré un poco, el comportamiento de alimentación de este grupo de avispas es muy variado. Son avispas oportunistas y generalistas, que como fuentes de hidratos de carbono explotan frutas maduras, exudados de pulgones, jugos azucarados, como por ejemplo una gaseosa o un licuado, y como fuente de proteínas explotan principalmente carroña. Pero además también explotan madera para la obtención de pulpa, para la construcción del nido y agua. Por otro lado, despliegan variados comportamientos de forrajeo. Por ejemplo, tienen fuertes habilidades cognitivas, son capaces de recordar y asociar colores, olores, formas a una fuente rentable o a una recompensa. Presentan fidelidad de sitio, esto quiere decir que una vez que encuentran un parche rico, regresan, continúan explotándolo hasta que el parche se agota. Presentan un aprendizaje social por copia denominado local enhancement, es decir que si ven a un con específico explotando un parche, aumenta la atracción hacia ese parche del individuo, y además, aunque todavía se está estudiando, presentan algún tipo de reclutamiento. Bueno, por lo tanto, dada la amplia dieta y el diverso despliegue de comportamientos de esta avispa, resulta evidente preguntarse cuáles son las decisiones, de qué se vale la avispa para resolver qué fuente explotar y qué fuente no. Para entender esto, es importante entender que un ciclo de recolección de alimento comienza con una avispa que sale en la búsqueda de una fuente de alimento. Cuando encuentra esa fuente, la explota, o sea, carga una pequeña parte de ella y retorna al nido con el recurso. Una vez en el nido, el recurso es distribuido con el resto de los miembros de la colonia y la avispa queda nuevamente desocupada para comenzar un nuevo ciclo de alimentación. Dado que la chaqueta amarilla forrajea en ambientes, generalmente está asociada a ambientes urbanizados y antrópicos, y además es oportunista, es muy común que las fuentes o los parches que se encuentra explotando la avispa cambien continuamente en el tiempo. Entonces nos preguntamos qué sucede cuando una avispa que se encuentra explotando una fuente de alimento retorna hacia el parche, se encuentra con que el parche cambió. ¿Cuál es la decisión que toma la avispa? ¿Decide explotarlo o decide continuar la búsqueda de un nuevo parche? Bueno, y como ya les mencioné anteriormente, sabemos que es una avispa que explota diversidad de recursos distintos y de fuentes distintas, y además es una avispa
con un alto grado de sociabilidad. Por lo tanto, nosotros hipotetizamos que las decisiones de forrajeo van a estar fuertemente influenciadas por estas dos características, por la combinación entre el tipo de recurso a explotar y las demandas de la colonia. Para poner a prueba para contestar esta pregunta, diseñamos un protocolo experimental en el que evaluamos o testeamos la respuesta de las avispas a dos grupos de fuentes alimenticias, a recursos ricos en carbohidratos o a recursos ricos en proteínas. Testeamos esto en avispas que habían sido entrenadas con recursos de la misma calidad, con recursos de la misma calidad o del mismo tipo o con recursos de distinto tipo. Y estos experimentos los evaluamos tanto a laboratorio como a campo. La gran diferencia entre estos dos grupos de avispas es que las avispas que fueron testeadas en laboratorio son avispas aisladas que no se encuentran en contacto con la colonia. Y las avispas que fueron testeadas a campo son avispas que se encuentran forrajeando en un contexto natural, es decir, que tienen el feedback de la colonia, digamos. Forrajean, regresan a la colonia, entregan el recurso y vuelven a salir a forrajear. Bien, lógicamente, los experimentos de laboratorio y de campo no se podían realizar exactamente de la misma forma. Para poner a prueba esta pregunta en las avispas de laboratorio, lo que utilizamos fue un paradigma denominado respuesta de extensión refleja del complejo maxilolabial, en donde, a ver si se ve el video. ¿Alguien me confirma? Sí, se está viendo, Anita. Perfecto. Bueno, como podemos ver en el video, cuando una avispa es estimulada en las antenas con una solución lo suficientemente rica, se produce una respuesta refleja de extensión del complejo maxilolabial, que lo podemos ver acá en la imagen. Acá en rosa se ve el complejo maxilolabial, en violeta las mandíbulas, y se considera a esta extensión una respuesta positiva o de aceptación de esa solución. Por ejemplo, si nosotros estimuláramos con agua, no se observa esta respuesta, esta extensión, a menos que la avispa esté privada de agua, o sea, esté sedienta. Por otro lado, en los experimentos a campo lo que hicimos fue ofrecer alimentadores con distintos recursos, y cada avispa que explotaba el alimento era individualizada con una marca en su tórax. Posteriormente, la fuente alimenticia fue intercambiada por el mismo recurso o por otro, según el tratamiento asignado, y cada avispa marcada que se posaba en la misma fuente de alimento era capturada y contabilizada. De esta forma obtuvimos el número de avispas marcadas que explotaban la fuente alimenticia testeada del total de avispas. No sé si Sol o Ceci se llegaron a ver los videos o va con retraso. Se ven como cuadro por cuadro, pero sí se ven. Pero ya se llegó a ver todo, o sea, paso de diapositiva. Sí. Perfecto. Bueno, a través de este diseño experimental pudimos observar que la respuesta de alimentación para los carbohidratos en las avispas aisladas no depende de la experiencia previa del individuo. Por otro lado, la respuesta a los recursos proteicos sí se observa una disminución, en las avispas que tuvieron un encuentro previo con un grupo carbohidratado. Por lo tanto,
la respuesta de forrajeo depende fuertemente del recurso explotado. En contraste, las avispas que fueron testeadas a campo, o sea, en un ambiente natural, en las avispas que fueron testeadas a campo, observamos una disminución en la ingestión de carbohidratos cuando tuvieron un entrenamiento con recursos proteicos. Estos resultados sugieren que hay una fuerte influencia del contacto de la colonia sobre las decisiones de forrajeo de la obrera. Por otro lado, cuando testeamos la respuesta a los recursos proteicos, observamos que, como mencioné anteriormente, en avispas aisladas, el recurso, la aceptación del recurso proteico es menor cuando tuvieron un encuentro con una fuente carbohidratado, mientras que en las avispas evaluadas a campo no se observa una influencia del tratamiento en la respuesta a los recursos proteicos. Nuevamente, estos resultados sugieren una fuerte influencia del contacto de la colonia en las decisiones de forrajeo. En conclusión, y retomando un poco la pregunta que nos reunió hoy acá, nos preguntamos si el recurso cambia, la alimentación en véspula germánica, ¿cambia? Y la respuesta es que depende. ¿Y de qué depende? Depende fuertemente de la interacción entre el tipo del recurso y la colonia. Y más específicamente, aunque en realidad sería interesante realizar más estudios que comprueben esto, los resultados sugieren que va a depender de los requerimientos nutricionales de la colonia en ese momento. Bueno, estos experimentos que fueron en el marco de mi doctorado no se podrían haber llevado a cabo sin el apoyo del grupo completo, sin el apoyo en particular de las chaquetólogas, que somos las que estamos constantemente recolectando nidos y bichos y saliendo al campo, y además se enmarcó en un cuadro en un programa de pasantías en el que participaron 3 chicos durante 3 veranos distintos y me ayudaron también a realizar los experimentos que no se podían hacer sino de una sola persona. Así que quiero agradecer también a Bárbara, a Pedro y a Lucía. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos por estar acá y muchas gracias a las chicas por escucharme. Fue breve.